Bueno, vamos a empezar a explicar el género lírico. A comienzo de año trabajamos con este género. Ustedes ya saben que los textos se clasifican en géneros, entre ellos el dramático, el narrativo y el lírico. En este caso vamos a trabajar con uno de los ejemplos que yo les había dado en su momento, con el material de género lírico. Esta poesía que se llama El encanto de la tierra, que es de Leopoldo Lugones y está compuesta por 2 estrofas. Es cortita, pero se puede aplicar todo lo que nosotros vimos, por eso la vamos a trabajar. Para expresar y contar aquello que el autor quiere, utiliza diferentes recursos. Entre ellos nos vamos a encontrar con la personificación, donde se le atribuyen a determinadas cosas no humanas cualidades y acciones humanas, ¿sí? En este caso, los primeros 2 versos de esta poesía muestran claramente una personificación. Recordemos que esta poesía está hablando estéticamente, digamos, de manera más agradable, sobre el atardecer, ¿sí? Sobre la parte del día donde se esconde el sol, donde ya se hace de noche. Para eso, en los 2 primeros versos menciona a que la noche cierra, que la noche termina, y dice: mientras con vago suspiro, traslúcida noche cierra. Menciona que la noche suspira y cierra, ¿sí? Termina, cierra algo. Ahí está dándole acciones y cualidades que no son de la noche. La noche no puede suspirar y no puede cerrar algo. Ahí tenemos una clara personificación. Otro de los recursos es la comparación, donde se relacionan 2 elementos muy parecidos con los conectores como y cual. En este caso, tenemos una comparación en cada estrofa al finalizar. En los primeros versos tenemos la comparación como un zafiro. Diríase que la tierra se azula como un zafiro. Quiere decir que ya cuando está oscureciendo está de color azul, ¿no? Todo el cielo, toda la tierra, al igual que un zafiro. Y utiliza el conector como. Lo mismo sucede en los últimos versos, donde dice: el mar se llena de aroma como si estuviese en flor. Relaciona 2 situaciones, 2 cosas, con el conector como. En este caso utiliza el como, pero recordemos que puede ser el cual. Otro de los recursos, que se utilizan comúnmente es la metáfora. La metáfora es la más compleja de advertir en una poesía, porque en este caso la metáfora lo que hace es relacionar elementos sin usar estos nexos, estos conectores, sin poner y, cómo, cuál, dónde, ¿no? Los relaciona, pone frases y también se los nombra de otra manera. Se hace como una gran explicación e introducción para explicar o decir algo tan sencillo. Por ejemplo, para mencionar la nube, se la denomina algodón del cielo. Es una manera más estética, más poética, donde aplicamos la metáfora para mencionar algo tan sencillo como la nube. Para mencionar una caverna, por ejemplo, se la puede llamar bostezo de la montaña. Si yo coloco en una poesía, en vez de la palabra caverna, lo encontré al anochecer en aquel bostezo de la montaña, ¿sí? Queda mucho más lindo, más sutil, y lo que hace la metáfora es permitirle al lector de esta poesía interpretar libremente otra cosa. Desde ya que todos los textos tienen esa función, los textos que son ficcionales o, bueno, en este caso los líricos, siempre va a suceder que tienen más de una interpretación. En el caso del género lírico, donde abunda la metáfora, seguramente que más de uno de ustedes lea una de las poesías e interprete una cosa diferente a su compañero. En el caso de El encanto de la tierra, tenemos una metáfora muy particular. En el segundo verso de la segunda estrofa dice: y bajo el dulce fulgor de la estrella que se asoma, el mar se llena de aroma como si estuviese en flor.
¿Cuál es la estrella que se asoma al atardecer? La luna, ¿sí? Hablamos, en realidad el narrador, el autor, perdón, decide utilizar la palabra estrella porque significa que es un astro que brilla, ¿sí? No necesariamente tiene que ser específicamente una estrella, sino que en este caso es aquello que le va a dar luz a la noche. Ahí tenemos una metáfora dentro de la poesía. Otro de los recursos es la imagen sensorial, que la trabajamos bastante. La imagen sensorial es muy sencilla de reconocer porque son momentos de la poesía donde se puede reflejar una situación que se percibe a través de los sentidos, ¿sí? Del tacto, del gusto, del oído, del olfato o de la vista. Vamos a releerla y vamos a identificar aquellas imágenes sensoriales que encontramos. Mientras con vago suspiro, tras lúcida noche cierra, diríase que la tierra se azula como un zafiro, y bajo el dulce fulgor de la estrella que se asoma, el mar se llena de aroma como si estuviese en flor. Bien, podemos visualizar algunas imágenes sensoriales. Podríamos decir que se azula como un zafiro. Es una imagen sensorial que puedo percibir a través de la vista, ya que veo que se pone de color azul, ¿sí? Podemos decir que el mar se llena de aroma. Es una imagen sensorial referida al olfato. Ahí tenemos unos claros ejemplos de imágenes sensoriales aplicados al encanto de la tierra. Otra de los recursos presentes en todas las poesías, en algunas, es la antítesis, donde se contraponen dos ideas o conceptos, ¿sí? Podría aparecer de este modo, como yo le puse acá, hermosamente feo, donde mezcla dos palabras que en realidad son opuestas. ¿Cómo puede ser algo hermosamente feo? ¿Sí? Y después, como no hay una antítesis en el encanto de la tierra, les copié un fragmento de una poesía que ustedes también tenían dentro del material que les compartí a comienzo de año. Dice: mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Son todas palabras que se contraponen entre ellas, ¿sí? Son opuestas completamente. Le marqué estas dos porque son las más obvias. Alegre y triste en un mismo verso es algo que se contrapone, ¿sí? Vos no podés estar alegre y triste al mismo tiempo. Bien, esos son los 5 recursos que nos vamos a encontrar comúnmente dentro de una poesía. Después yo les venía hablando de verso y estrofa. Como saben y recuerdan, el verso es cada línea, cada renglón separadito de la poesía, y la estrofa es el conjunto de versos, ¿sí? Porque recuerden que las poesías, cada X cantidad de versos hay un espacio. Eso ya va a depender de qué tipo de poesía es, frente a qué poema estamos en ese momento. En este caso, tiene 2 estrofas compuestas por 4 versos cada uno. Siempre recuerden entonces que el verso es cada renglón, cada línea de la poesía, y la estrofa es el conjunto de versos, ¿sí? Bueno, así como en el género narrativo nos encontramos con el narrador, acá en el género lírico tenemos al yo poético. El yo poético es una voz que expresa sus sentimientos y todo lo que quiere expresar a través del poema, la poesía o la canción, ¿sí? Es una invención del autor. En este caso, Leopoldo Lugones crea un personaje para que le ponga voz, para que cuente, relate esta poesía. Es muy similar a la figura del narrador en el género narrativo, solamente que se diferencian los nombres, ¿sí? Género narrativo, narrador, el que cuenta la historia. Género lírico, yo poético, la voz que expresa sus sentimientos a través de la poesía. No es una persona real,
nos sucedía lo mismo con el narrador. Recuerden que el año pasado siempre estaba esa discusión de decir, pero si es el autor el que habla, no, es un personaje que crean los autores para que relaten sus historias, ¿sí? No es una persona real y no se lo puede denominar narrador cuando estamos dentro de otro género, que es el género lírico. En el género lírico es el yo poético. Y acá viene la parte que es un poquito más compleja, es la métrica y la musicalidad de las poesías. Vamos a comenzar con la métrica, es la medida de cada verso que compone una poesía. En este caso vamos a aprovechar que tenemos acá esos últimos 4 versos y los vamos a ir analizando. Como les decía, la métrica es la medida de cada verso. Recordemos que es la línea de la poesía, cada línea, cada renglón de una poesía. Una de las características de la métrica es que nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la sinalefa, que es una regla que dice que si una palabra termina en vocal, la palabra que compone los versos, ¿no? Si una palabra termina en vocal y la siguiente también empieza con vocal, se unen esas sílabas para formar una sola. Después tenemos algunas reglas básicas que hacen referencia a las últimas palabras de cada verso. Dice que si la última palabra de cada verso es grave, la cantidad de sílabas queda igual, no se modifica. Si es aguda o un monosílabo, o sea que no se puede separar en sílabas, se le suma una más a la cantidad total de cada verso. Y si es esdrújula, se le va a restar. En este caso, el primer verso de la segunda estrofa de nuestro poema dice, y bajo el dulce fulgor, ¿sí? Si las contamos así, de primera, dice, tendría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas en total, ¿sí? En el caso de este primer verso, está bajo la regla de la sinalefa, porque la última letra de bajo y la primera de él son vocales, y según la sinalefa, si terminan en vocales se une para formar una sola. Entonces eran 8, ahora son 7. Después, si nos fijamos con respecto a la última palabra de cada verso, fulgor es una palabra aguda, y si estábamos frente a una aguda, se le sumaba. Así que 7 más 1 es 8, terminan siendo 8 nuevamente. Y así se puede aplicar toda la regla de la métrica a cualquier poema, poesía o canción. Con respecto a la musicalidad, es un poco más conocida porque es la rima, es la coincidencia de los sonidos dentro de una poesía, y vamos a encontrarnos con rimas asonantes, consonantes o versos blancos o libres, que son los que directamente no tienen ninguna relación en cuanto a sonoridad, ¿no? Ninguna relación un verso con otro. En el caso de la rima asonante, van a coincidir solo las vocales, las últimas vocales de cada palabra, de la última palabra que compone cada verso de la poesía. Sin embargo, las rimas consonantes van a coincidir tanto las vocales como las consonantes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos claramente una rima consonante porque si releemos la última estrofa dice, y bajo el dulce fulgor de la estrella que se asoma, el mar se llena de aroma como si estuviese en flor. Fíjense que los versos de los extremos riman en consonantes y en vocales, ¿sí? Y los versos intermedios riman en consonantes y en vocales. Entonces estamos frente a una rima consonante. En este caso no tenemos un verso blanco o libre donde no tenga rima, pero podemos afirmar entonces que el encanto de la tierra tiene una rima consonante. Bueno, al igual que hicimos con el ejemplito en la imagen anterior, vamos a analizar cada uno de los versos que componen esta poesía, ¿sí? La he pasado a Word para poder escribir rápidamente todas las características y desglosarla, digamos, y analizarla
con respecto a su métrica para que ustedes lo puedan entender mejor. Bueno, yo ya las separé en sílabas a todas las palabras para adelantar un poquito. Lo que vamos a analizar es si estamos frente a sinalefas, si hay que restarle, si es una palabra grave, aguda, esdrújula. Y ahí vamos a ver cuántas estrofas componen cada verso de esta poesía. Bien, vamos a empezar con el primer verso. Vamos a contar las sílabas, nos vamos a cerciorar de que no haya sinalefa, de que no haya una palabra que termina en vocal y una que empieza. Y así vamos a hacer con todas. La primera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, la primera tiene 8 sílabas en total. No tiene ninguna sinalefa, todas terminan con consonantes, empiezan con consonantes. Bueno, esta termina con vocal, pero la siguiente empieza con una consonante. Queda exactamente igual, ¿sí? Suspiro, vamos a analizar qué tipo de palabra es. Suspiro es una palabra grave, tiene su sílaba tónica en la del medio. Cuando terminaba con una palabra grave, seguía siendo igual, así que no sufre ninguna modificación, sigue siendo 8. Bien, ahora vamos a contarlas del segundo verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo, tiene la misma cantidad de sílabas. Nos fijamos si alguna, acá tenemos una que termina en vocal, pero la siguiente empieza con consonante. Lo mismo ocurre acá, así que quedan iguales. ¿Qué tipo de palabra es sierra? También es una palabra grave, por lo tanto sigue igual, no se modifica, ni se suma, ni se resta. Tiene la sílaba tónica en la primera parte, la palabra sierra, por eso es una palabra grave. Vamos ahora a analizar el tercer verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene exactamente lo mismo. Tiene 8 sílabas. Nos fijamos si alguna empieza y termina con vocal. No sucede nada. Si analizamos la palabra tierra, también estamos frente a una palabra grave, por lo tanto, no sufre modificaciones. Con el último verso de la primera estrofa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos en total 10 sílabas. Vamos a ver si en este caso, miren, en la primera nos encontramos con una sinalefa. Recuerden que si teníamos una palabra que terminaba en vocal y la siguiente empezaba con vocal, se contaba como una sola. Entonces, en vez de contar C como una sílaba y A como otra, contamos como si fuese una sola, ¿sí? Tenemos en este caso exactamente lo mismo. Como termina con O y un, que es la palabra que le sigue, empieza con otra vocal, por lo tanto acá tenemos otra sinalefa. En total le estaríamos restando hasta ahora 2, ¿sí? Y zafiro, bueno, vamos a restarle, serían 8. Y la palabra zafiro también es una palabra grave, por lo tanto ya no va a sufrir más modificaciones que esta resta. Queda un total de 8, al igual que el resto. Bueno, si analizamos la última estrofa, bueno, este verso ya lo vimos en la imagen anterior, pero lo volvemos a revisar. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, ¿sí? Recordemos que teníamos una sinalefa porque bajo termina en una vocal y él comienza con otra, así que teníamos 8 menos 1, porque cuando estábamos frente a una sinalefa se le restaba, un total de 7. Y la última palabra es una aguda sin tilde, pero es una aguda al fin, y cuando estábamos frente a una aguda, se le sumaba una sílaba más, así que da un total de 8, al igual que las anteriores. Si analizamos el siguiente verso, nos vamos a encontrar con
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas en total. Nos fijamos si estamos frente a sinalefas. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Le tenemos que restar dos de las dos sinalefas que encontramos y nos va a dar un total de 8. Y asoma es una palabra grave. Cuando terminaba en grave no sufría ninguna modificación. Recuerden que las palabras graves tienen su sílaba tónica en la anterior a la última. Bien, si analizamos el tercer verso de la segunda estrofa, nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas en total. Buscamos alguna sinalefa, si es que la hay. Nos encontramos acá con una, por lo tanto le tenemos que restar una y tenemos un total de 8 sílabas. Y por último, nos encontramos con el último verso del poema. Vamos a contar las sílabas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos nuevamente 9 sílabas. Buscamos a ver si hay alguna sinalefa. Acá tenemos una. Y acá tenemos otra. Le vamos a restar las dos sinalefas que tenemos. Nos da un total de 7. Y la última palabra es un monosílabo. Y al igual que en las agudas, si el verso terminaba en un monosílabo, se le sumaba una sílaba más. Nos da un total de 8. Tenemos que el poema de Leopoldo Lugones, El encanto de la tierra, está compuesto por 2 estrofas de 8 versos, de 4 versos cada una, perdón, y que a cada verso lo componen 8 sílabas en total.